Hoy vamos a tocar el tema 5. Este tema 5 tiene mucho que ver con el área de computación gráfica. Como vimos la clase pasada, pues necesitamos de conocer del modelo de sombreado, porque la estrategia que tenemos de construcción de superficie a través de Marching Cube, Marching Tetraedra, pues después de que construimos la malla de triángulo que representaría mi superficie, pues ahora necesitaríamos pintarla, ¿verdad? Y como recordamos en esta clase, pues hay varios métodos de sombreado o de pintado, como son el flat shading, o sea, el pintado plano, el border shading y el foil shading. De tal manera que, como requerimos conocer de eso, para cuando ustedes vayan a la herramienta de computación gráfica que me permite visualizar la superficie de una manera real, de una manera con que tengamos las características que estamos queriendo representar allí, pues entonces vamos a hacer esta clase donde vamos a revisar cómo se construye el modelo de sombreado a partir de un modelo de iluminación. Bien, toda herramienta de visualización, pues entonces necesita de manejar un sistema de realización, y por ello pues nosotros vamos justamente a estudiar cómo se hace ese despliegue en pantalla. O sea, la clase de hoy lo que tiene que ver es cómo se hace el modelo de realización, cómo se toma el modelo de sombreado, qué modelos de superficies de sombreado de superficies tenemos, etc. Entonces comencemos rápidamente sobre eso. Nuestro sistema, ¿verdad? Nosotros sabemos que ya tenemos el objeto 3D que viene generado por esa superficie tridimensional que hemos construido, ¿verdad? En el paso anterior, por esa malla de triángulo obtenida ya sea por la técnica de Marching Cube o la técnica de Marching Tetraedra. Recuerden que esas son técnicas, ¿no? Pueden haber otras técnicas, no necesariamente esas dos, ¿no? Solamente quizás las que estamos viendo por ahora. Una vez que se tiene esa malla de triángulo, cualquier técnica, todas ellas concluyen con tener una malla de triángulo. Esa malla de triángulo también se le puede conocer como la triangulación de Launay. Pero el que nosotros tenemos obtenida por Marching Cube y Marching Tetraedra no es triangulación de Launay. Entonces tenemos el objeto tridimensional obtenido por medio de superficies que se construyen a base de triángulo. Se pasa el proceso de visión, y ese proceso de visión pues, invoca a un módulo de sombreado. Este módulo de sombreado es el módulo de pintar. Ahora bien, ¿cómo hace ese módulo de sombreado? Ese módulo de sombreado tiene que interactuar con un módulo de iluminación, o sea que para nosotros poder saber cómo pintar, pues tenemos que calcular el modelo de iluminación. Por eso que ahorita en este esquema vamos a estudiar cuál es el modelo de iluminación para después volver al modelo de pintado. ¿Por qué? Porque el modelo de sombreado le dice qué píxeles, qué triángulo yo voy a pintar. Él calcula la iluminación respectiva para ese triángulo, y una vez que él determina el color que va a pintarse en ese triángulo, se lo da al sombreado para que entonces después nosotros tengamos en nuestra pantalla del computador la imagen que queremos renderizar, ¿no? Entonces ese es el esquema, ¿no? No debemos de olvidarlo porque vamos a volver a él. Entonces, el sombreado de superficie depende de la posición, orientación y característica de esta, así como la fuente de luz que ilumina. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos una superficie brillante, pues evidentemente el sombreado debería de determinar o debería de colocar esos puntos brillantes sobre la superficie. Si tenemos una superficie semi-brillante, pues entonces tendríamos algunos puntos de luz no muy brillantes, y si tenemos una superficie opaca, pues entonces no deberíamos tener nada de brillo sobre esa superficie. Eso quiere decir que depende de la característica de la superficie, de la textura de la superficie. También depende de la orientación. Eso quiere decir que si mi superficie está oculta detrás del punto de luz, pues evidentemente no se va a ver y no se va a pintar, ¿verdad? O si mi superficie tiene una inclinación con respecto al punto de luz, pues entonces dependiendo si es superficie brillante, semibrillante o una superficie que es difusa, pues en función de esa orientación vamos a tener los puntos de brillo, ¿verdad? Entonces por eso dice allí que en el proceso de sombreado pues tenemos tres variables que considerar: el tipo de superficie sobre la cual nosotros vamos a pintar,
la posición o la orientación que tiene esa superficie y la característica que nos da la fuente de la luz, porque la fuente de la luz, ¿qué puede ser? Puede ser una fuente de luz intensa, la fuente de luz también puede tener color, entonces ese color que podamos tener en la fuente de luz también la característica de la fuente de la luz, ¿verdad? Si la luz es blanca, la luz es amarilla, la luz es azul, o podríamos tener focos que tienen forma, ¿verdad? Un foco que tiene una forma circunferencia, o puede ser un foco con una forma tipo estrella, o un foco con forma cuadrada, etc. Quiere decir que la fuente de la luz, el color, la forma de la luz también influyen sobre el sombreado de una superficie. Cuando nosotros estamos hablando de sombreado, pues, es la traducción, ¿verdad?, del inglés shading, ¿no? Shading, si lo traducimos en castellano, sería sombreado, pero si lo llevamos a nuestro real castellano sería el pintado, ¿verdad? Ese sombreado aquí es el pintado de los objetos, el pintado de la superficie que componen el objeto. Entonces el modelo de sombreado determina cuál modelo de iluminación es el aplicado y qué argumentos debe recibir. ¿Por qué? Porque nosotros, dependiendo del modelo sombreado, ¿verdad?, que estemos seleccionando, si es flat shading, si es border shading, si es font shading, le pasamos los argumentos al modelo de iluminación, me hace los cálculos para el pintado y me dice qué color nosotros vamos a colocar. ¿Mira? Entonces, enfoque para el modelo de iluminación, entonces tenemos varios enfoques, ¿verdad? Un modelo de iluminación para cada píxel de imagen, o sea que nosotros podríamos dedicarnos a pintar cada píxel de una imagen. Eso traería un alto costo computacional y además de un alto costo de computación, lo que tenemos nosotros también traería una superficie no muy realista, porque no se está orientando hacia el comportamiento homogéneo o el comportamiento continuo del color, ¿verdad? Pintaríamos píxel a píxel y habría algunas veces problemas con la continuidad del color, ¿no? Entonces, puede haber un proceso de invocar el modelo de iluminación para cada píxel, ¿verdad? O invocar el modelo de iluminación para algunos píxeles y sombrar el resto de los píxeles con el proceso de interpolación. O sea, quiere decir que el primero sería un modelo de iluminación de muy alto costo computacional, porque habría que calcular por píxel, mientras que el otro pues también involucra computación, alto costo computacional también, pero porque hay que hacer el proceso de interpolación. Y en este proceso de interpolación también puede haber errores, ¿verdad? Porque no necesariamente la interpolación es perfecta, ¿verdad? Sin embargo, pues en este proceso de interpolación lo que nosotros queremos hacer es justamente tratar de hacer continuo el trazado del color sobre la superficie que forma el objeto. Entonces, bien, entremos allí a lo que nos lleva el modelo de iluminación. Fíjense que vamos a entrar al modelo de iluminación, o sea, quiere decir que el modelo sombreado hace uso del modelo de iluminación. Veremos qué es el modelo de iluminación para después retornar nuevamente al modelo sombreado o pintado, ¿verdad? Entonces, fíjense que en esa gráfica que tenemos una fuente de luz, tenemos un objeto y tenemos el observador, el ojo humano, ¿verdad? Entonces, la fuente de luz lanza sus rayos de luz, esos rayos de luz inciden sobre los objetos que hay en la escena. Esos objetos pueden ser brillantes o no brillantes. Eso quiere decir que si yo tengo un objeto brillante, pues ese objeto también contribuye con su reflejo de luz sobre el objeto. Entonces dice aquí que la fuente de luz dispara su haz de luz sobre el objeto, dispara sobre este objeto, pero como este es un objeto que es brillante, entonces él es capaz de reflejar luz. O sea, quiere decir que cuando nosotros queremos calcular el valor del color que le vamos a dar a este píxel, tenemos que calcular la contribución que genera tanto la luz directa que viene de la fuente como la luz indirecta que viene de algunos objetos que son brillantes dentro de la escena, que contribuyen al color que nosotros queremos dar, ¿verdad? O sea, quiere decir que cuando estamos haciendo uso del modelo de iluminación tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces, los objetos que están en la escena evidentemente se van a ver aquellos objetos que están iluminados. Si nosotros entramos en una habitación que está oscura, puede estar llena de objetos, pero como no hay luz, pues no vemos nada. Cuando colocamos luz, pues comenzamos a descubrir los objetos. O sea, aquellos objetos que son alcanzados por la rayo de luz, pues entonces son los que se van a ver. Aquellos objetos que no son alcanzados por la rayo de luz no se ven, ¿verdad? Entonces, pues aquí los objetos se ven solo por virtud de la luz que ellos reflejan en nuestros ojos, ¿verdad? Este efecto nos da información acerca de la tridimensionalidad
que tiene el objeto en sí. La intensidad de la luz reflejada desde la superficie del objeto depende de muchos factores, en los que destacan la naturaleza del objeto, ¿verdad? Si es naturaleza brillante, naturaleza semibrillante, naturaleza difusa, ¿verdad? La naturaleza de la luz, o sea, qué fuente tengo, qué color tengo, qué intensidad de luz tengo, ¿verdad? La orientación de la superficie y de la fuente de la luz, ¿verdad? Y la naturaleza de la superficie que ya habíamos comentado. O sea, quiere decir que hay tres factores que debemos considerar, ¿verdad? La fuente de la luz, su intensidad, su color, cómo es, la orientación de la superficie y la naturaleza de la superficie. El modelo de iluminación debe tomar en cuenta todos los factores anteriormente mencionados, de tal manera que nosotros podamos tener un resultado realístico. O sea, lo que nosotros queremos es justamente, considerando esos factores, poder pintar un objeto de manera realista, de manera que se vea la escena que yo estoy tratando de iluminar. Podemos decir que el modelo de iluminación permite expresar factores que influyen de manera directa sobre el color de la superficie en un momento dado, ¿verdad? Entonces vamos a entrar a estudiar esos factores, ¿no? Entonces tenemos fuentes de luz. La fuente de luz puede estar en el infinito, o sea, como el caso que podríamos decir una estrella en el infinito, ¿verdad? No sabemos qué distancia, ella emana luz y esa luz a lo mejor puede impactar sobre nuestra escena y esa escena puede ser iluminada o no. Lo importante de cuando tenemos la fuente en el infinito es que los rayos de luz inciden sobre la superficie de manera paralela. Tienen su mano de inclinación, depende de donde esté la fuente, pero van a llegar de manera paralela a la superficie. Pero cuando tenemos una fuente de luz cercana a la superficie, pues entonces ya los rayos de luz no llegan paralelos, sino que llegan, ¿verdad?, de manera distribuida, con un ángulo de inclinación, van a chocar contra la superficie. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos subiendo fuente de luz en el infinito, pues las rayos de luz entrarán a nuestra escena en una paralela, ¿verdad? Y cuando están en nuestra fuente cercana, llegarán distribuidos, ¿no? Entonces, cuando la fuente de luz se encuentra suficientemente dentro de la superficie, se puede considerar como una fuente de luz con un mismo ángulo, o sea, quiere decir que los rayos de luz chocan de manera paralela. Cuando la fuente de luz está cercana a la superficie, ¿verdad?, los rayos de luz llegan con diferentes ángulos y debemos tomar en cuenta la geometría. Es importante esto, ¿no? ¿Por qué? Porque si aquí yo tengo un objeto que es una esfera, pues los rayos de luz se emiten en forma circular, ¿verdad? Emiten como rayos de luz, pero en todos los puntos de la superficie de esa esfera. Pero si fuera un cuadrado, entonces tiene otra forma de emitir luz, ¿verdad? Entonces, cuando estamos teniendo en cuenta una fuente de luz que está cercana a la superficie, debemos considerar cuál es la geometría del objeto. Mientras que como está en el infinito, cuando está la fuente en el infinito, no nos importa si es cuadrada, triangular, etc. Lo único que sabemos es que esos rayos de luz van a chocar con la superficie con un mismo ángulo, es decir, paralela. Nosotros podemos desarrollar un modelo capaz de